Hola muchachos, vamos a ver un ejercicio del tercer examen parcial para que puedan ir preparando la parte práctica de estos temas y más o menos para que se puedan orientar en las laminillas. Recuerden que el parcial está basado solamente en las laminillas que vienen en el libro. Recordemos también que es muy importante ubicarnos cuando estamos observando una imagen microscópica. Tenemos que tener una idea panorámica de lo que estamos observando. Y en esta imagen, que también proviene del libro, podemos observar varias estructuras del sistema genital masculino. Identificamos secciones de testículo con sus túnicas que lo revisten. Tenemos al epidídimo, conductos excretores, próstata con sus vesículas seminales y sus vesículas accesorias, lo que viene siendo la uretra, cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso. También podemos observar vejiga, secciones de lo que es sigmoides y recto, así como el esfínter externo e interno del ano. Y en los cortes histológicos respecto a testículo podemos observar una imagen panorámica a la izquierda, en el cual se aprecia en la región central el parénquima testicular con sus túbulos seminíferos, las túnicas que lo revisten, y en la porción superior e izquierda podemos apreciar secciones de epidídimo. Recuerden también que el testículo o el parénquima testicular presenta un hilio en donde vamos a identificar la red de testis. En un acercamiento podemos observar aquí lo que comentaba anteriormente, secciones de red de testis, que son estos canales vasculares dilatados. Observamos también a la derecha túbulos seminíferos. En esta otra imagen estamos apreciando nuevamente secciones de epidídimo. Y en un acercamiento podemos observar el revestimiento que presenta. Esta otra imagen nos está hablando acerca del conducto o el cordón espermático, que contiene tanto sus componentes arteriales, venosos, principalmente los plexos pampiniformes. Recuerden que estos plexos se dilatan y forman varicoceles, que es como un tipo de varices que se desarrollan en los plexos venosos del cordón espermático. Y tenemos también lo que viene siendo el conducto. Un acercamiento del parénquima testicular, estamos observando las túnicas que lo rodean, que están constituidas por tejido conjuntivo. Presenta una túnica vaginal y una túnica albuginea. Los túbulos seminíferos, que en un acercamiento podemos apreciar la membrana basal que los delimita cada túbulo seminífero. Dentro de ellos vamos a encontrar las células sustentaculares o de Sertoli, como su nombre lo dice, brinda sostén, así como múltiples espermatogonias en diferentes estadios de evolución. Por ejemplo, en este nivel estamos observando ya espermatocitos en su fase completa o casi completa. Y estos son los núcleos de algunos espermatocitos que se encuentran en la luz del túbulo, listos para salir del testículo. Nuevamente, las células de Sertoli, sus tentaculares y las espermatogonias en diferentes estadios de evolución hasta llegar a ser espermatocitos. Su membrana basal, que delimita al túbulo seminífero. El parénquima es como el tejido funcional de un órgano y el estroma es el tejido conjuntivo que lo termina de componer. Y en el estroma estamos observando o vamos a apreciar algunas células con abundante cantidad de citoplasma, que son las células de Leydig. Algunas de ellas tienen cristales de Röntgen. No siempre es visible en la microscopía óptica, en ocasiones se debe de apreciar solamente por microscopio electrónico. También vamos a observar secciones del sistema genital femenino, y como ustedes ya observaron en esta imagen, pues estamos apreciando secciones de ovario. Recuerden que el ovario está revestido en su porción externa por un epitelio germinativo, que es un tipo de epitelio cúbico simple. Se denomina epitelio germinativo porque anteriormente se creía que los folículos ováricos, que aquí podemos observar varios folículos en diversos estadios de evolución, se creía que esos folículos provenían del epitelio germinativo. Actualmente se sabe que no proviene de ahí. Solamente revisten al ovario. Y estos folículos pasan a ser folículos primordiales, a folículos avanzados, folículos secundarios, inician con su antro folicular y terminan a ser estos folículos ya más avanzados
casi en un estadio final, que son denominados folículos de Graf. Contienen su antro folicular, su cúmulo ófurus, etc. Todos estos folículos van a contener el ovocito. El ovocito es una célula muy grande que se encuentra dentro del folículo. Sin embargo, el resto de células que forman el folículo son células de la granulosa y por fuera células de la teca. Aquí tenemos otro ejemplo. Okay, tenemos un folículo con su ovocito en el centro. Está formando un antro folicular. Tenemos lo que vienen siendo las células de la granulosa y por fuera las células de la teca por lo general se mezclan con el parénquima porque sí son células del estroma, ¿verdad? Hipercelular del ovario, pero que una vez que se está desarrollando un folículo, estas se adhieren alrededor de este para darle diversas características como son sostén, proliferación de vasos sanguíneos, el componente hormonal, etc. Y este de abajo es un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, como lo pueden observar, es igualmente un folículo, solamente que las células de la granulosa y de la teca están luteinizadas, de ahí viene el nombre de cuerpo lúteo. También podemos observar que el antro folicular presenta cambios y ya no hay un ovocito. El cuerpo lúteo se va a formar cuando el ovocito ha sido expulsado. Mientras este ovocito se encuentra viajando por los conductos, que es principalmente la trompa uterina, que a nivel de las fímbrias, el istmo, etc. Una vez que llega al útero, ¿verdad? Para ser fecundado, todo ese trayecto del ovocito debe de permanecer el útero en un estado de pausa para que no continúe su fase menstrual. Por lo tanto, una vez que ha sido expulsado el ovocito, el cuerpo lúteo mantiene ese componente hormonal para prevenir que entre en una fase menstrual el útero. Una vez que el ovocito ha sido fecundado, pues el cuerpo lúteo se mantiene, ¿verdad? Y continúa esa secreción hormonal en lo que el embrión inicia con esos cambios, pero si no es fecundado, el cuerpo lúteo involuciona, la caída de hormonas provoca que el útero entre en una fase menstrual y tanto el endometrio como el cuerpo lúteo que se encuentra por ahí circulando sean eliminados. Esta característica que presentan las células al ser luteinizadas es que incrementan su tamaño, incrementan su citoplasma porque están sintetizando hormonas, ¿verdad? Y el antro pues se encuentra vacío actualmente, ya no vamos a encontrar un ovocito. Este es un cuerpo lúteo, muchachos. También recordemos que el útero está constituido por el endometrio, que lo podemos observar aquí, el miometrio y el perimetrio que se encuentra por fuera y es tejido conjuntivo. La parte funcional es el endometrio. El endometrio tiene una región basal y una región funcional que es la que se va a desprender. También van a haber varias fases del endometrio. Tenemos un endometrio proliferativo. Como lo pueden observar aquí, las glándulas están proliferando, tienen forma tubular. Una vez que estas han proliferado, pasa a ser un endometrio secretor. Las glándulas se vuelven así aserradas, como en dientes de sierra, también se le denomina, o como en tirabuzón. Tirabuzón se refiere como un sacacorcho. Ya ven que el sacacorcho es como espiral, tiene esa forma de espiral. Pues en este caso la glándula está cortada, pero si no estuviera cortada podríamos observar una morfología espiral. Las células incrementan su tamaño, hay secreciones en estas células, de ahí viene su nombre de secretor. Y por último llega la parte menstrual, que es donde la región funcional del endometrio se desprende. También recordemos que los cambios morfológicos que se van a dar en las diferentes fases, tanto proliferativa, secretora y menstrual, vienen acompañadas de cambios en el estroma y de los vasos sanguíneos. Hay una proliferación de vasos sanguíneos, estos incrementan su espesor hasta que se desprende. El miometrio está constituido por tejido muscular liso. Los vasos sanguíneos penetran el miometrio para llegar al endometrio. Una vez que llegamos a la fase menstrual, el miometrio realiza contracciones para expulsar todo el material que se ha desprendido, pero estas contracciones también comprimen a los vasos sanguíneos para evitar que se produzca una hemorragia. Y en este otro corte estamos observando secciones de cérvix. El cérvix se divide en ectocérvix y endocérvix. El ectocérvix es lo que se continúa con la vagina, está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizante. El endocérvix se continúa con el endometrio, el cual está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Y entre el endocérvix y el ectocérvix hay una zona de transformación, que es la zona de unión endo-ectocervical.
También el endocérvix produce invaginaciones formando glándulas, como las podemos observar aquí. Hay muchas glándulas que vamos a observar y se denominan quistes de Nabot cuando estas glándulas se dilatan de manera quística y presentan secreción mucosa en su luz. Este es el canal endocervical. Cuando nosotros realizamos un estudio de Papa Nicolau, lo que hace el ginecólogo o el médico familiar es que introduce un cepillo y raspa células de esta zona para extenderlas en una laminilla y que podamos revisar el Papa Nicolau. Aparte del cepillo se coloca una espátula. La espátula es de madera, tiene forma de dedo y entra a esta zona para extraer células del ectocervix. Y también se extienden en otra laminilla. Y así es como se realizan las pruebas de Papa Nicolau. Nosotros en el laboratorio procedemos a procesar esas laminillas que el médico nos ha mandado y las teñimos una tinción que se denomina Papa Nicolau. La tinción de Papa Nicolau nos ayuda en base a varios colorantes, ¿verdad? Tenemos la hematoxilina, el viraje, el color naranja, el color verde, etc. Nos ayuda a identificar las células del estrato apical y poder diferenciarlas del estrato basal. Muy bien, en esta imagen de la derecha podemos observar un acercamiento del ectocervix. El ectocervix está revestido por epitelio plano estratificado, tiene su estrato basal, su estrato medio y su estrato apical. Y es lo que les comentaba anteriormente, con las diversas características de la tinción de Papa Nicolau, ya que las células queratinizan conforme van madurando. Ok, no es un epitelio queratinizante, pero sí las células empiezan a acumular queratina en su citoplasma. La tinción de Papa Nicolau nos ayuda a distinguir en la laminilla cuáles son células superficiales y cuáles son células basales. En esta otra imagen podemos observar secciones de endocervix revestido por epitelio cilíndrico simple, con formación de glándulas endocervicales, y la zona de unión ectoendocervical. Este es el punto donde se aloja el virus de papiloma humano que produce lo que viene siendo lesiones displásicas y estas pueden progresar a cáncer de cervix. El principal cáncer que se presenta en esta zona es el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Ambos son sinónimos. Esto se da por una enfermedad de transmisión sexual, por la infección del virus del papiloma humano, que en los hombres, en la mayoría de los casos, es asintomático. Los hombres no desarrollan verrugas ni lesiones, solamente son portadores. Las mujeres sí suelen desarrollar lesiones. Y dependiendo el serotipo del virus, ¿verdad? Hay muchos serotipos, hay unos de alto riesgo y otros de menor riesgo. Los de alto riesgo son los que suelen presentar enfermedad persistente que el cuerpo no puede eliminar y avanzan a cáncer. Los de bajo riesgo son aquellos que son virus que el cuerpo logra eliminar, porque recuerden pues, que también el cuerpo tiene sus defensas, y aquellos que no suelen avanzar a una lesión displásica precancerígena. Muy bien, en esta otra laminilla estamos observando secciones de glándula mamaria. Vamos a observar acinos mamarios, dispuestos en este patrón lobular. De hecho, ustedes pueden observar por las características del tejido conjuntivo que lo rodea, que presentan un patrón lobular. También hay un conducto excretor que contiene pues, un material de secreción o la leche dentro de su conducto o en su luz. En un acercamiento podemos observar las células que revisten estos acinos, son células de epitelio de tipo epitelio cúbico simple. Y debajo de ellas hay células musculares, que son las células que es un tipo de músculo liso. Se denominan células mioepiteliales. Recordemos que la mayoría del cáncer de mama se origina de las células de los conductos, es un carcinoma ductal en la mayoría de los casos. Similar a lo que comentamos en páncreas, por ejemplo, que la mayoría del cáncer de páncreas se origina en el conducto de Wilson, que es el conducto excretor principal. Y la mayoría pues, de estos tumores de mama se dan por células de este conducto. También hay células que se originan, hay tumores que se originan en los lobulillos, también hay carcinoma lobulillar en la glándula mamaria, ¿verdad? Pero la mayoría son ductales. Muy bien. Cambiando de tema, vamos a hablar acerca del sistema nervioso. Vimos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y que la neurona es la unidad funcional y estructural de este sistema. La neurona tiene un cuerpo o soma en donde se va a encontrar el núcleo,
presenta dendritas que sirven para comunicarse con otras neuronas y presenta un axón que le permite comunicarse con las regiones periféricas del cuerpo. También el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por lo general y en la mayoría de los casos, la neurona va a presentar su soma en el sistema nervioso central y el axón es una proyección de esta que se va a localizar en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo lo que se encuentra dentro de las meninges, quiere decir que tanto el cerebro como la médula espinal son parte del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, pues es todo aquel que sale de las meninges, ¿ok? Recordemos que tenemos una pía madre, dura madre y aracnoides, que son meninges que rodean al sistema nervioso central y lo cubren, y de ahí van a salir los axones o troncos nerviosos que forman parte del sistema nervioso periférico. Estos axones suelen tener una vaina de mielina en el caso de que sea una neurona mielinizada. Hay neuronas no mielinizadas. Estas en el sistema nervioso central van a presentar mielina, la cual se va a ser revestida por las células por los oligodendrocitos, que son células de la glía, y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann, como lo podemos observar aquí. Y este ejemplo de una fibra muscular, donde está ejemplificando cómo manda la señal para la contracción, y en la unión de estos dos tejidos, tanto el sistema nervioso como el tejido muscular, se forma una placa neuromuscular. En este otro diagrama de la derecha podemos observar secciones de un tronco nervioso, nos están ejemplificando el tejido conjuntivo que lo rodea, los axones, ¿ok? Recuerden que está rodeado por un epineuro, se sigue rodeado por un perineuro y dentro de él hay un endoneuro. También nos ejemplifican varios tipos de troncos nerviosos. Por ejemplo, tenemos aquel en el cual el axón está rodeado por vaina de mielina. Esto ayuda a realizar un impulso eléctrico más rápido o una transmisión del impulso eléctrico rápida. Y es dada por las células de Schwann. Tenemos unos axones no mielinizados en los cuales las células de Schwann también son partícipes de la estructura de este tronco nervioso, solamente que no brindan mielina, pero brindan ese sostén para los axones. ¿Okay? Y tenemos aquellos que transmiten la señal, por ejemplo aquí en el caso de que va a transmitir la señal hacia el músculo, y es el músculo estriado cuando estamos hablando de fibras nerviosas mielinizadas, o el músculo liso como el ejemplo de los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach en el tubo digestivo, en el cual es un tipo de fibras nerviosas no mielínicas. Ahora, hay que hablar también de cuando recibimos información, ya que el sistema nervioso, aparte de brindar información, recibe y procesa información. Y para ello nos ponen el ejemplo de una... Permítanme un segundito. ¿Sí, bueno? Muy bien, perdón muchachos, me estaba entrando una llamada. Y para ello tenemos aquí el ejemplo de un corpúsculo de Pacini, en el cual se nos está brindando información de lo que viene siendo la presión. Ahora, habíamos comentado que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central y que los somas neuronales se encuentran dentro del sistema nervioso central y el axón sale hacia el sistema nervioso periférico. Hay axones muy largos que pueden llegar a medir incluso hasta 1 metro de longitud. Son células muy grandes las neuronas. Sin embargo, en ciertos puntos hay ganglios neuronales. Son puntos como de procesamiento e interconexión de información, en el cuales en estos ganglios también vamos a encontrar somas neuronales. Más sin embargo, no significa que sea parte del sistema nervioso central. Todo lo contrario, es parte del sistema nervioso periférico, pero contiene somas neuronales. Algo muy importante es que cuando hablamos de la transmisión de impulso eléctrico, debemos de recordar que en el caso del músculo estriado, las neuronas están mielinizadas porque brindan información rápida. De hecho, si ustedes quieren mover un dedo, por ejemplo, o quieren hablar, no necesitan esperar a que se transmita la información. En el momento que ustedes lo piensan, se realiza. En el caso del sistema o del tubo digestivo, es diferente. En este caso se manda la información para que el tubo digestivo, que está revestido por músculo liso, realice la peristalsis.
En este caso no debe de ser muy rápido la señal, ni el movimiento del tubo digestivo debe ser rápido, al contrario, debe de ser con un ritmo, ¿verdad?, aceptable, para que se pueda ir procesando el alimento, se digiera, se absorba, se metabolice, etc. Por ello la diferencia de en qué punto se va a utilizar una fibra nerviosa mielinizada y en qué punto va a ser una amielínica. Muy bien, la sinapsis se puede dar de diversas formas, ¿verdad? Puede ser axodendrítica, axoaxónica, etcétera, etcétera. Y esta es una imagen de un soma neuronal, ¿ok?, en el cual estamos observando diversas neuronas comunicándose con el soma de una sola neurona. Esta es una imagen muy importante, es una imagen real de nuestro cuerpo de microscopía electrónica, en el cual estamos comprobando que una sola neurona se comunica con varias neuronas a la vez. Y otro detalle muy importante es esta imagen que presenta a nivel de su unión con el soma neuronal, y este es un botón sináptico. Existe un botón sináptico, es como una hendidura sináptica, también denominado así, en donde se va a abrir un canal o se va a abrir un espacio para el flujo de neurotransmisores. Recordemos que la sinapsis se va a dividir en varias regiones. Tenemos la región presináptica, la hendidura sináptica y la región postsináptica. Y que esta hendidura sináptica va a presentar un flujo de neurotransmisores con canales que le van a permitir el paso de estos, o también van a haber vesículas que las van a liberar o que las van a absorber de nuevo, dependiendo si se utilizaron o no se utilizaron. Y los fármacos que utilizamos actúan en diversos niveles. Hay fármacos que actúan a nivel de la región presináptica, otros en la hendidura sináptica y otros en la región postsináptica. Por ejemplo, si hablamos de un fármaco para la depresión, un antidepresivo como la fluoxetina. La fluoxetina se encarga de inhibir la recaptura de serotonina. Quiere decir que el neurotransmisor denominado serotonina es bloqueado su recaptura para que dure un mayor tiempo en la hendidura sináptica y pueda incrementar el efecto de este neurotransmisor, lo que nos ayuda pues a tratar la depresión, porque la serotonina es uno de los neurotransmisores de la felicidad. Tenemos la dopamina, por ejemplo, o algunos otros fármacos que abren canales de calcio o de sodio para permitir el paso de ciertos neurotransmisores, y en este caso estamos hablando de fármacos que actúan en la región postsináptica, así como algunos que actúan en la región presináptica que ayudan a la síntesis de neurotransmisores, a la liberación de estos, a la inhibición de la recaptura, como comentábamos, a abrir canales para que éstas puedan pasar, como los que comentamos anteriormente también, etcétera, etcétera. Ya lo van a ver más adelante ustedes en farmacología, en psiquiatría, entre otros. Hablando del cerebro, este está constituido por neuronas y células de la glía. Las células de la glía también se le denominan células de sostén. Son varias células y se les denomina así porque son todas aquellas que no son neuronas. En este diagrama de la derecha podemos observar un ejemplo de cómo está formada la estructura del cerebro. Tenemos las meninges, ¿okay?, que es la dura madre, la pia madre y la aracnoides. Son de tejido conjuntivo denso a tejido conjuntivo laxo, dependiendo, ¿verdad?, cuál de las tres estemos estudiando. Estas meninges le brindan cierta protección al cerebro. Ahora, dentro de las células de la glía tenemos los astrocitos. Los astrocitos le brindan soporte a las neuronas, como lo podemos observar aquí. Le brinda una barrera a las meninges, pero también rodea las estructuras vasculares formando una barrera. Como pueden observar, todo el citoplasma del astrocito rodea al vaso sanguíneo. A esta barrera se le denomina barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan que había una barrera hematotímica en el timo para prevenir que los linfocitos T inmaduros salgan del timo? Recuerden que había una barrera en la médula ósea formada por células de la adventicia principalmente para prevenir que las células de la serie hematopoyética, células inmaduras, salgan hacia el torrente sanguíneo. ¿Okay? Hay varios tipos de barreras en el cuerpo que protegen y bloquean el paso de una sustancia a otra, porque como saben en la sangre, ¿verdad?, hay un flujo de varias sustancias, tanto también fármacos y otros productos que nosotros mismos consumimos. Es por ello que se requiere una barrera hematoencefálica. Hay fármacos que la penetran, por ejemplo la clorfenamina.
La clorfenamina es un antihistamínico que utilizamos para tratar los síntomas de la alergia, ya que disminuye el flujo de moco, ¿verdad? O el flujo a nivel nasal. También se utiliza en sustancias alérgicas, ya que, como su nombre lo dice, inhibe la histamina de los eosinófilos, y esto disminuye los síntomas que produce la histamina en momentos alérgicos, como son rash, comezón o también denominado prurito, entre otras. Pero este fármaco, al penetrar la barrera hematocefálica, produce sueño. Por eso es que varios antigripales producen sueño, porque es un efecto adverso que presenta este fármaco. La metoclopramida, que es un medicamento para las náuseas, suele penetrar esta barrera y en ocasiones producir movimientos alterados en el cuerpo que se le denominan movimientos extrapiramidales. Por eso es que la metoclopramida no se utiliza en menores de edad. Y así van a ir viendo varios fármacos que penetran dicha barrera hematocefálica. Aparte tenemos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos pues le brindan esa vaina de mielina a las neuronas que requieran estar mielinizadas. Y las células de la microglia pues producen protección, forman reticulina y fibrosan cuando hay algún daño dentro del cerebro, etc. Así como los ependimocitos, que son células que revisten a lo que vienen siendo los ventrículos, que es el punto donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo se produce pues también en los mismos ventrículos, a nivel del tercer ventrículo, en los plexos coroides de este ventrículo, que son como unas proyecciones de vasos sanguíneos y de ependimocitos, y es el sitio donde se produce este líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Continuando con la imagen de la izquierda, tenemos un corte de cerebro con una tinción de azul de toluidina, donde podemos observar a las neuronas. Son células muy grandes, con nucleolo. En el soma presentan corpúsculos de Nils, que son estas sustancias que se tiñen con dicha tinción. El parénquima cerebral tiene un fondo fibrilar, no observan ustedes un fondo como de fibrosis, como la colágena, etcétera, sino que es un fondo fibrilar. Hay astrocitos que tienen esta forma alargada, como similar a un fibroblasto, ¿verdad? Vaya. Hay oligodendrocitos que tienen esta forma característica, un núcleo central, citoplasma claro. También se le denomina células en apariencia huevo frito, ¿verdad? Entre otros. Y recordemos pues que el tejido el cerebro, ¿verdad? Contiene un tejido conjuntivo que son las meninges. Estas, una vez que ayudan al recorrido de los vasos sanguíneos, una vez que los vasos sanguíneos han penetrado el parénquima cerebral, se encuentran rodeados a su vez por tejido conjuntivo, este vaso sanguíneo. Y como ya vimos, pues va a estar rodeado en el punto final por astrocitos. También recordemos que hay una sustancia blanca y una sustancia gris, y que el cerebro contiene 6 capas, una molecular, una piramidal, etcétera, etcétera. No se los voy a preguntar en el examen tan así las capas del cerebro, ¿verdad? Ahorita lo que me importa es que sepan el tipo de celularidad que lo componen, ¿okay? Y los diversos tejidos que lo componen, no solamente las células. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un vaso sanguíneo con esta bifurcación, y va a estar rodeado, ¿verdad? Aunque no lo veamos, pero ya lo sabemos, o ya lo podemos intuir, que está rodeado por tejido conjuntivo, que formaría parte de las meninges. Cuando hay una infección en el cerebro, ¿verdad? Puede haber inflamación de este tejido conjuntivo a este nivel o a este nivel. Cualquiera de las dos produce una enfermedad característica que se le denomina meningitis, y tiene sus síntomas, ¿verdad?, para poder diagnosticar una meningitis. El cerebelo lo hemos estudiado bastante, ayuda a los movimientos coordinados, a los movimientos al equilibrio, los movimientos finos, ¿verdad?, de las manos, principalmente los dedos. Contiene una capa granular, una capa molecular, y entre estas dos capas vamos a obtener lo que son las células de Purkinje, que son estas. ¿Okay? Estas son las partes neuronales del cerebelo. Lo hemos visto muy bien, principalmente en el capítulo donde estudiamos la célula, que vimos el cerebelo con esta inmunistoquímica, inmunofluorescencia, etc. Y tiene esta forma arborescente característico. Muy bien, este es un ganglio, hablando del sistema nervioso periférico, es un ganglio neuronal. Hemos comentado que en algunos puntos pueden haber neuronas fuera del sistema nervioso central. Por ello, estamos observando somas neuronales con su núcleo y su nucleolo. Y en el sistema nervioso periférico, estos somas se encuentran rodeados por células satélite.
que son todos estos núcleos que lo rodean. Las células satélite son aquellas células que ayudan a aislar al soma neuronal. Como saben, en la matriz extracelular hay varias sustancias, iones, etcétera, que pueden alterar o realizar lo que viene siendo la estimulación o la despolarización de la célula. Es por ello que requieren estar rodeados por células satélites que aíslan al soma de la matriz extracelular. También estamos observando aquí algún trayecto de los axones, ¿verdad? Así como tejido conjuntivo. Un acercamiento, el soma neuronal con su núcleo, su nucleolo, las células satélite que lo rodean, ¿ok? Y en este punto estamos observando los axones, pero ya los vamos a ver más adelante. Esta es una tinción tricrómica de Masson, es donde estamos observando el componente conjuntivo, ¿verdad? El tejido conjuntivo que se tiñe de color azul y el componente nervioso que se tiñe de color rojo. Eso es para delimitarlo y pues para observar que también el tejido conjuntivo se encuentra entre estas células, ¿verdad? Otro ejemplo. Y pasamos al área de los troncos nerviosos. Los troncos nerviosos están constituidos por axones de varias neuronas empaquetados, ¿verdad? Como lo pueden observar aquí. Da la apariencia de ser cables de luz, por ejemplo. En un acercamiento podemos observar que presentan en el centro el axón y en la periferia la vaina de mielina de color claro. Podría dar la apariencia de que fuera un soma con su núcleo y su nucleolo, pero no es así y por ello ustedes deben de conocer la teoría. Aquí estamos observando axones en el centro y vaina de mielina alrededor de ellos, y todo depende de la dirección del corte. Es un corte horizontal, pero en un corte vertical se observaría de esta manera. Tenemos en el centro el axón, en la periferia la vaina de mielina, y donde termina una célula de Schwann e inicia otra célula de Schwann tenemos los nódulos de Ranvier, que es el punto donde se va a dar el paso del estímulo eléctrico de manera saltatoria. Porque es más rápido la transmisión eléctrica cuando están rodeadas por mielina. Si la mielina es un aislante, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y como ya lo sabemos, lo hemos visto en el libro. Bueno, cuando una célula se despolariza, se va a despolarizar o va a iniciar su despolarización en el soma y esta va a progresar hacia el axón. Cuando una célula no tiene mielina, se van abriendo los canales de sodio, potasio, cloro de una manera continua para que vaya pasando o vaya viajando la despolarización de la célula, o también denominado el impulso eléctrico. La despolarización de la célula, como su nombre lo dice, la célula contiene una carga de milivoltios dentro del citoplasma, ¿verdad? Aproximadamente de 110, y una vez que se despolariza, esta cambia a una carga negativa, menos 90 aproximadamente, ¿ok? Y es por la entrada de las sustancias que se encuentran en la matriz extracelular. Es por ello que se dice que se abren canales de sodio, potasio, cloro, algunas bombas se activan, etc. Cuando estas no están mielinizadas, la apertura de estos canales se va dando de manera transitoria hasta llegar a la zona distal. Pero cuando esta célula se encuentra mielinizada, no se va a dar de manera transitoria, sino que se va a abrir un canal, luego se va a abrir otro canal hacia el otro extremo del nódulo de Ranvier, luego se abre otro canal hacia el otro extremo, y así es por ello que se dice que se da de manera saltatoria, y es por ello que es más rápido el impulso eléctrico de esta manera. ¿Okay? Se va brincando de cada nódulo de Ranvier esta apertura de canales y esta despolarización. Esto permite que una vez que se ha abierto el canal en este nódulo de Ranvier, la célula se despolarice tanto de manera anterrógrada como retrógrada. Muy bien, regresando con el tema. Los troncos nerviosos están rodeados por tejido conjuntivo, como lo pueden observar, y este recibe varios nombres. Tenemos el epineuro por fuera, el perineuro hacia el centro, y entre cada axón hay un endoneuro que no lo podemos apreciar muy bien en cortes de microscopía óptica, pero hay tejido conjuntivo entre cada axón. Aquí tenemos secciones de epineuro y el perineuro. Todo esto es perineuro. Esto le sirve también al soporte, ayuda a empaquetar los troncos nerviosos, pero también ayuda al transporte de vasos sanguíneos, como pueden observar. Muy bien, esta es una tinción con azul de toluidina, donde podemos observar cómo hay una predilección de esta tinción hacia la vaina de mielina,
Es por ello que aquí ya no observamos al axón en el centro, solamente estamos apreciando la vaina de mielina, parte del endoneuro, el perineuro, y este podría ser el epineuro. Aquí tenemos un corte vertical donde podemos observar los nódulos de Ranvier, que es el punto donde termina una célula de Schwann e inicia otra, así como las hendiduras de Schlein-Lenderman, que son esos como engrosamientos del citoplasma de la célula de Schwann, y estos engrosamientos pues permiten que almacene diversas organelas, sintetice proteínas, sintetice ATP, sintetice otras sustancias. Muy bien. Continuando con el sistema endocrino, aquí tenemos lo que viene siendo la hipófisis. La hipófisis es una glándula que produce diversas hormonas. Vamos a hablar propiamente del sistema endocrino para hablar de las hormonas y después continuamos con los últimos temas. La hipófisis también denomina adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior. La adenohipófisis proviene de los arcos faringeos, por eso es que se le denomina adeno, que es un término que utilizamos en un origen embriológico para denominar las sustancias que son endodérmicas o epiteliales, vaya. Produce diversas hormonas, ok, folículo estimulante, hormona estimulante de la tiroides, prolactina, entre otras. Se las deben de aprender este tipo de hormonas, son 6 las que se deben de aprender. La neurohipófisis almacena y secreta lo que viene siendo la oxitocina, okay, principalmente, o vasopresina. Recuerden que la almacena, pero se sintetizan en el hipotálamo. Y se almacenan y se secretan. Aquí no es lo mismo decir secretar que sintetizar. ¿Ok? Continuando con la glándula pineal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene forma de piña, pues yo no le hallo mucho esta forma, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para los investigadores que le dieron forma de piña. La glándula pineal se encarga de secretar una sustancia muy importante que es la melatonina. La melatonina nos ayuda a el ciclo de sueño y vigilia. La melatonina es inhibida por la entrada de luz a la retina del ojo. Una vez que oscurece y disminuye la luz que ingresa a nuestro ojo, se quita ese bloqueo y se secreta la melatonina y esta produce sueño. Esta melatonina se puede utilizar como fármaco, ¿verdad? Es un fármaco muy seguro, se utiliza mucho en niños, por ejemplo, hay gomitas, cada gomita contiene 1 miligramo de melatonina, se da por la noche, ¿verdad? Todas las noches, y ayuda a ciertos niños que tienen problemas con conciliar el sueño. También un adulto lo puede tomar, solamente que en adulto la pastilla viene de 2 a 5 miligramos, creo, y ayuda pues, a personas a tratar el insomnio. No es como un fármaco que va a producir un sueño, ¿verdad? Muy profundo. Hay otros fármacos más potentes, pero pues se puede iniciar con este fármaco ya que es muy seguro. Esto que estamos observando aquí a nivel del puntero son las arenillas cerebrales o acérbulos cerebrales, también denominados, y son como calcificaciones que se presentan en la glándula pineal y ayuda a identificarlos en los estudios de imagen, ya sea una tomografía, por ejemplo, una resonancia. Pasando con la tiroides es una glándula que ayuda al metabolismo del cuerpo. Esto es mediante la secreción de la hormona tiroidea, ya sea la T4 o la T3, que es la forma más activa. Recuerden que hay personas con hipertiroidismo, que hay una secreción exagerada de esta hormona y son personas muy delgadas por el incremento en el metabolismo corporal. Hay personas con hipotiroidismo, que es una disminución en la función de la tiroides, y son personas que suelen subir de peso, ya que disminuye la actividad metabólica. También son personas que suelen manifestarse con cansancio, caída de pelo, entre otras. La tiroides histológicamente está constituida por folículos tiroideos, ¿okay? Los cuales tienen material coloide en el interior, y este va a contener la tiroglobulina y yodo. Recuerden que el yodo es una sustancia muy tóxica. De hecho, se utiliza para desinfectar heridas. Pero los folículos tiroideos son capaces de soportar esa sustancia y almacenarla. Así como, por ejemplo, en el estómago se almacena el ácido gástrico, que es una sustancia muy ácida e incluso puede destruir hueso. Pues en la glándula tiroides tenemos el yodo, que es almacenado en los folículos tiroideos. Yo siempre veo a la glándula tiroides como si fuera una planta nuclear que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Nos ayuda al metabolismo, nos ayuda a las funciones corporales.
A diferencia del hígado, por ejemplo, que almacena glucosa y secreta la glucosa en momentos de ayuno para tener ese extra de energía, la glándula tiroides nos brinda como un aporte o algo, una sustancia con una mayor potencia para realizar el metabolismo de ciertas sustancias. Ahora que no es lo mismo decir activar el metabolismo del cuerpo que tener energía, ¿verdad? Son cosas que van de la mano, pero son diferentes. También tenemos las células parafoliculares en el estroma. Aquí no se observa casi ninguna, ¿verdad? Pero por aquí habrían algunas que secretan calcitonina. No tengo imagen de la paratiroides, pero también la deben de estudiar. La paratiroides, ok, van a venir algunas preguntas en el libro de esta glándula. Se encarga de producir la hormona paratiroidea que reacciona con el cambio de calcio y fósforo en el hueso. La glándula suprarrenal, como su nombre lo dice, se encuentra arriba del riñón, por eso se denomina suprarrenal. Sin embargo, tiene una función totalmente aparte del riñón. De hecho, esta tiene una función endocrina. Va a contener lo que viene siendo su corteza y su médula, que a su vez tiene una zona glomerular, fascicular y reticular. Secretan mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos o precursores andrógenos como de la testosterona. Apréndanselas muy bien, ¿verdad? Si confundí por ahí algún nombre o alguna hormona, pues ustedes los invito a que se las aprendan porque van a venir en el examen, por supuesto. Y también a nivel de lo que viene siendo la médula, va a tener una función de producir catecolaminas. Las catecolaminas son aquellas sustancias que secretan que forman la adrenalina y noradrenalina. Recuerden que la adrenalina es una sustancia que nos ayuda mucho a la huida del peligro, por ejemplo. Esta ayuda al flujo de sangre y de sustancias a los órganos necesarios para huir de una situación estresante. También es vasoconstrictora en algunos órganos para producir o aumentar el flujo sanguíneo y vasodilatadora en otras. Por ejemplo, en el libro que van a ver de fisiología más adelante, o el Guyton, pone el ejemplo de cuando se encuentra una persona con un león y se activa el modo de huida. Tenemos como esa tendencia por pelear o huir dependiendo de la situación. Si es una situación no muy estresante, ya sea una cucaracha, matar un ratón, pues decidimos pelear en vez de huir, ¿verdad? Pero cuando es un león, por ejemplo, o algún otro animal, pues decidimos activar mejor el sistema de huida. Ambos son mecanismos de defensas, ¿verdad? Para sobrevivir. Cuando ustedes o cuando una persona está ante una situación que amerita huir o correr, por ejemplo, están a punto de ser atropellados por un carro y realizan saltos, brincos de una manera impresionante que ustedes de manera intencional no podrían realizarlo, o lo está correteando un león y realizan aumentan su velocidad para correr, sus resistencias, trepan árboles, etcétera, de una manera impresionante, es gracias a la adrenalina. La adrenalina incrementa el flujo vascular en los órganos, principalmente, por ejemplo, en aquellos tejidos como es el músculo estriado de las piernas, de los brazos, que les ayuda a correr. Aumenta la contracción del corazón para brindarle un mayor aporte de sangre a estos órganos. Incrementa o ayuda a la dilatación de las pupilas para que puedan observar de una manera panorámica. Pero aparte de contraer vasos, dilata otras estructuras como las pupilas que comentaba anteriormente, pero también los bronquios. Al dilatar los bronquios permite un mayor flujo de oxígeno y que el cuerpo esté oxigenado. Muy bien. Como ayuda a la función de todos estos mecanismos, también hay otros que los va a disminuir. Por ejemplo, disminuye la peristalsis, porque en un momento de estrés o de huida, ustedes no necesitan estar realizando la peristalsis del cuerpo, al contrario, necesitan correr, necesitan librarse de esta situación y los menos que quieren hacer en ese momento pues es realizar la digestión de un alimento. Entonces disminuye el flujo sanguíneo del intestino, de todo el tubo digestivo, que en realidad esa sangre que se encuentra almacenada o secuestrada por el tubo digestivo se utiliza en órganos donde la requieran, como es el músculo estriado, etcétera, etcétera. La adrenalina también es un fármaco, lo utilizamos para el momento de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Cuando estamos en cierta
en ciertos pasos, porque la reanimación cardiopulmonar lleva varios pasos, que es las compresiones torácicas, el administrar oxígeno, ya sea con el ambú o boca a boca, ¿verdad? En ocasiones cuando estamos en lugares así muy alejados o austeros, pero también la aplicación de adrenalina ayuda a incrementar el flujo vascular, tanto por la vasoconstricción como por el incremento de la contracción cardíaca. Pero también la podemos utilizar en momentos alérgicos, como por ejemplo en momentos de anafilaxia, pacientes que presentan broncoconstricción por alguna alergia, ¿verdad? Inyectamos adrenalina y revertimos esa broncoconstricción. Y hay muchos ejemplos que podríamos utilizar con esta hormona. Muy bien, continuando con el tema de ojo, y este ya es casi para terminar. Aquí tenemos secciones de ojo, ¿okay? Tenemos lo que viene siendo la córnea en su cara anterior, la cámara anterior, vaya, los cuerpos ciliares, el iris, con sus procesos ciliares en las regiones extremas. Tenemos lo que viene siendo el cristalino, con sus métodos de adhesión, ¿verdad? O sus músculos que lo adhieren, la cámara vítrea. También tenemos las diversas capas de la cara posterior del globo ocular, con su cámara vítrea, la retina, ¿okay? La coroides, que es esta capa vascular que rodea el ojo, y el nervio óptico, como lo pueden observar aquí, que transmite toda la información que ha sido recibida por la retina. Es como si fuera un telescopio, ¿no? Ya ven los telescopios que abren todos los espejos para recibir la información del espacio y poder transmitirla. Pues es lo mismo la retina. Se encuentra recibiendo información y la transmite hacia el nervio óptico. Si nosotros hacemos un acercamiento, podemos estudiar, por ejemplo, lo que es la pura córnea, que esta es la imagen de la izquierda, la córnea, que sería esto, la córnea. La córnea presenta diversas capas. Tenemos el epitelio anterior, que es un epitelio de tipo plano estratificado, no queratinizante. Se continúa con la membrana de Bowman, que es esta membrana acelular. Tenemos lo que viene siendo el estroma. Como pueden observar, es un estroma avascular, no hay vasos sanguíneos, ya que si no fuera la córnea transparente y estuviéramos observando todo de manera o de color rojizo. ¿Okay? Tenemos también en la porción inferior la membrana de Descemet, que es esta membrana que pueden observar acelular nuevamente, y el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple. Muy bien, hablando del iris, pues este está constituido por un epitelio pigmentado que le brinda esa coloración a los ojos. De hecho, pues como sabemos, ¿verdad? Hay ojos de color café, de color azul, de color verde, amarillo, etcétera. Pues es por este epitelio pigmentado. Tenemos los procesos ciliares que forman este humor acuoso. ¿Ok? También tenemos dos cámaras, que es la cámara anterior y la cámara posterior. Y un conducto de drenaje, que es el conducto de Schlemm, que es un vaso linfático que se encarga de drenar este líquido o este humor acuoso que ha sido procesado por estos procesos ciliares, ya que este líquido pues es renovado. Cualquier incremento del líquido en estas cámaras, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior, produce algo que se llama glaucoma, que es incremento de la presión dentro de las cámaras oculares, ya sea si este se da en la cámara anterior o en la cámara posterior y empuja al iris, pues se puede denominar como un glaucoma con ángulo abierto o ángulo cerrado, etcétera. Hay fármacos para esto. Muy bien, y eso es todo, muchachos. Quedó pendiente lo de que es el oído, pero hay que estudiarlo también. Y esto es solamente la parte práctica, no se les olvide estudiar la parte teórica, hay mucha teoría. En este examen sí les voy a preguntar teoría, en el anterior casi no pregunté teoría, pero no se confíen, muchachos, porque pues quiero que aprendan, quiero que les vaya bien en el examen también. Así que desde ahorita pues les comento que sí va a venir mucha pregunta teórica en este examen. Les mando un saludo, muchachos, y cualquier cosa pues me mandan mensaje.